Bueno, y en esta segunda parte vamos a hablar de la terapia coadyuvante. Siempre se debe ofrecer gastroprotección con IVPs, inhibidores de la bomba de protones, a los pacientes que reciban terapia antiplaquetaria, dual, triple o anticoagulación oral. ¿Para qué? Para disminuir la probabilidad de sangrado o de afectación a nivel gástrica. Un ejemplo de esto es el omeprazol o esto es el pantoprazol. 8. Entonces, dentro de la prevención secundaria se deben prescribir estatinas. Recordemos que la enfermedad coronaria, la enfermedad cerebrovascular, la enfermedad vascular periférica inicia con un proceso de dislipidemia que genera una aterosclerosis que va haciendo oclusión de las arterias en los diferentes órganos. Entonces se debe iniciar con estatinas a dosis altas para mantener un LDL, colesterol malo, menor de 55 mililitros por decilitro. Podemos usar rosuvastatina de 40 miligramos o atorvastatina de 80 miligramos. Se deben usar beta bloqueadores y ECAs para disminuir el remodelamiento cardíaco y disminuir todo el cambio estructural en el corazón con el evento coronario. ¿Sí? Inhibidores de los receptores de los mineralocorticoides, sobre todo en pacientes con fracción de eyección reducida post-infarto. Hablamos de Plenerone, hablamos de espironolactona. Muy importante la terapia de rehabilitación cardíaca, son 3 fases, hasta que el paciente retorne a su actividad física normal y la continúe, y la educación y control de comorbilidades. Con respecto a las estatinas, si no se logra un control adecuado de mantener el LDL a este valor, se pueden usar el ezetimibe o un inhibidor de la PCSK9, que es biología molecular inyectable subcutáneo. 9. Entonces la mayoría de los pacientes con síndrome coronario no ST requiere estratificación coronaria invasiva, ectografía coronaria. Entonces el momento de realización depende del perfil de riesgo isquémico y en caso de síndrome coronario con elevación del ST siempre se considera emergente, a no ser que el paciente, digamos que sea un paciente con un Bartel inadecuado, un paciente postrado, que tenga alguna contraindicación, que tenga una edad muy avanzada. De resto, el paciente siempre se debe considerar como emergente y se debe desocluir el vaso en un lapso menor a 2 horas. Este es el algoritmo para estratificación del riesgo isquémico en el caso de infarto sin elevación del ST de la guía europea del 2020. Entonces tenemos inicio de síntomas, dolor torácico equivalentes, un primer contacto, se hace el diagnóstico de infarto sin elevación del ST, se debe llevar a un centro para evaluar, un centro donde no se hace cateterismo, se considera si el paciente tiene muy alto riesgo o bajo riesgo. Si tiene bajo riesgo, se puede hacer una invasión selectiva, o sea, se puede diferir a más de 48-72 horas. Si se considera de alto riesgo, se debe trasladar a un centro donde se hace arteriografía coronaria. Si aquí se evalúa y considera que es alto riesgo, se debe realizar la arteriografía inmediata o en menos de 2 horas. Si por el contrario se considera de alto riesgo, se debe realizar entonces en menos de 24 horas. Estas son las características para anidarlos o para caracterizarlos como alto riesgo o como muy alto riesgo. Estas son con respecto a las estrategias de reperfusión. Entonces tenemos acá el paciente con dolor torácico. Estados Unidos generalmente llaman al 911. La ambulancia debe llegar en menos de 10 minutos, se hace el electrocardiograma, si está con supranivel del ST, entonces en menos de 120 minutos se debe realizar una estrategia primaria invasiva, una arteriografía coronaria y tratar de reperfundir en menos de 90 minutos la arteria. ¿Para qué? Para disminuir la isquemia y el daño colateral que se produce en el evento coronario que puede generar falla cardíaca y arritmias. Y si está en un tiempo prudencial, menos de 120 minutos para realizar, que no se pueda realizar la arteriografía, sino que sea más de 120 minutos el contacto con el hemodinamista, se debe realizar la estrategia de fibrinolisis, que es colocar un medicamento inyectable en menos de 10 minutos y evaluar la reperfusión. Y si está en un centro donde se puede realizar una arteriografía coronaria, se debe realizar en menos de 60 minutos y se reperfunde adecuadamente. ¿Sí? ¿Qué pasa con la reperfusión cuando se coloca el trombolítico? Estas son
las características. Se debe lograr que el supranivel del ST disminuya más del 50%, que haya una arritmia de reperfusión, una arritmia llamada arriba, principalmente, que desaparezca el dolor torácico, la INEA. Si esto no se logra, a pesar de la trombolisis, se debe ubicar el paciente con cirugía cardiovascular o con hemodinamia y procurar hacer la arteriografía coronaria para que se le desocluya el vaso. Estos son los tiempos. Entonces 0, 10, 90 minutos, 2 horas, 24 horas. El diagnóstico del infarto con elevación del ST. Tiempo hasta la intervención percutánea, menos de 120 minutos o más de 120 minutos. ¿Qué quiere decir esto? Que si aquí tenemos un hemodinamista, una sala de hemodinamia libre, es preferible realizar la arteriografía coronaria para desexcluir el vaso. Si no tenemos ese contacto, no tenemos ese hemodinamista disponible, lo que vamos a hacer es fibrinolisis, bolo fibrinolítico, y evaluamos en 60-90 minutos para ver si se cumplen los criterios de reperfusión, que son disminución del dolor torácico, disminución del supranivel del ST de más del 50% o arritmias de reperfusión. Y evaluamos. Esto es fármacos que se usan para hacer la fibrinolisis. Tenemos la estreptoquinasa, ya casi no la usamos, puede generar bastante alergia. Usamos 1.5 millones de unidades entre 30 y 60 minutos, puede producir hipotensión, alergia. Tenemos alteplasa, reteplasa o tenteplasa, que son de más fácil aplicación por bolos o con infusión, y aquí está correlacionado de acuerdo al peso. Se debe observar obviamente con monitorización cardiovisoscópica en el monitor para mirar si el paciente está haciendo arritmia, si está haciendo hipotensión, y de acuerdo a eso obviamente colocarle lo que requiere el paciente. Contraindicaciones de la fibrinolisis. Entonces tenemos unas absolutas y relativas. Dentro de las absolutas, que tenga un daño o una neoplasia en el sistema nervioso central, que haya tenido un ataque isquémico cerebrovascular en los últimos 6 meses, que tenga una disección aórtica, que tenga unas punciones como un catéter central que no se pueda puncionar en caso de que haga sangrado. 10. Tenga en mente siempre las potenciales complicaciones del infarto, sobre todo en pacientes con infarto con elevación del ST. Entonces las complicaciones se agrupan de acuerdo al tiempo. Las primeras 24-48 horas tenemos arritmias ventriculares, fibrilación auricular, posteriormente pasamos a bradiarritmias, bloqueos, y el lapso de 3 días podemos hacer choque cardiogénico, ataque cerebrovascular. Después de estos 3 días ya viene ruptura de los músculos papilares, ruptura sectalo-ventricular, y ya hacia los 14 días síndrome de Drexler o la pericarditis. Acá vemos una gráfica, la ruptura a nivel del ventrículo. Recomendaciones al egreso cuando se le va a dar salida al paciente. Entonces, referir a rehabilitación cardíaca, suspender el cigarrillo, porque eso acelera la aterogénesis y nuevamente ocluye los vasos. Recomendar, tratamiento para mejorar la parte emocional, signos de depresión, tamizarlo. Hay varios scores, está el score de Zoom. Recomendar la adherencia a la medicación, especialmente los medicamentos antiplaquetarios, dado que si se suspende la aspirina o el clopidogrel, el paciente podría ocluir nuevamente el stent y infartarse nuevamente. Manejo dietario, disminuir las grasas saturadas o comer las grasas que son buenas, como el aguacate, como los medicamentos, como los productos que producen mejor colesterol, salmón, mero. Recomendación con respecto a la actividad física. Entonces, actividad gradual, pero prohibida en las primeras 1 o 2 semanas la actividad extrema. Iniciar actividad sexual después de las 2 semanas del evento coronario. No tomar concomitantemente nitratos, o sea, dinitrato isosorbide con sildenafil o tadalafilo, Viagra, porque puede producir hipotensión, puede producir eventos vasculares. Y retornar a su trabajo entre 2 y 4 semanas. Comparación y contraste entre síndrome coronario. Entonces tenemos acá el tratamiento. Oxígeno, recuerden, si el paciente satura menos de 90%, el resto no, o podría aumentar la mortalidad.
En el caso de los dos eventos, síndrome coronario con elevación del ST y sin elevación del ST, se puede usar nitroglicerina para dolor, no impacta sobre la morbimortalidad. Trombolítico solamente se usa si el paciente tiene infarto con elevación del ST sostenido y que no se puede hacer arteriografía coronaria en menos de 120 minutos. La aspirina, dosis de carga en promedio de 300 miligramos y la de mantenimiento de 100. Clopidogrel, de acuerdo a la tabla, recordemos que dosis promedio de 300, pero en pacientes de más de 75 años solamente se da una tableta que equivale a 75 miligramos para ambos y si hay un impacto en morbimortalidad. Ticagrelor, sí, 180 miligramos en ambos. Prasugrel, sí, 60 miligramos y luego dosis de mantenimiento de 10 miligramos. La heparina de bajo peso tiene una modificación en el síndrome coronario con elevación del ST. Se aplican primero 30 miligramos endovenosos y luego se va a una dosis subcutánea, ¿sí? Y en el infarto sin elevación del ST se aplica solo subcutáneo y no hay bolo. Fondoparinox, sí, con bolo, con heparina. La atorvastatina, que ya lo habíamos mencionado, 80-40 miligramos a largo plazo. Se puede hacer un LDL, un perfil lipídico más o menos a 30 días, un mes, para poder evaluar si logramos la meta de menos de 55 miligramos por decilitro y si no, empezamos a adicionar cetimib o los inhibidores de la PCSK9. Con respecto a los beta bloqueadores, se deben dar a pacientes con fiebre reducida, los IECAS o los antagonistas de receptores de mineralocorticoides. Con respecto a clopidogrel, creo que ya lo habíamos mencionado, dosis de carga 300 y en mayores de 75 años 75, y con base en la estrategia que se va a hacer, si se va a llevar tempranamente a procedimiento, se podría llevar hasta 600 miligramos en pacientes adultos menores de 75 años. Muchas gracias.